Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El primer ministro Mike Eyman continúa con su acción de barrio. En esta oportunidad, Juan Amorto recibió esta visita. Aruba próximamente contará con una de las tiendas más importantes de renombre mundial. Zara vendrá en el área de la calle principal. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tilda de estúpidos a una importante agencia de noticias. Aruba se alista para la celebración del Día de Himno y Bandera. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Ayer, como es habitual, el primer ministro estuvo caminando por el barrio de Juan Amorto en acción de barrio. Allí el mandatario compartió con todos los habitantes sus inquietudes y preocupaciones para con el barrio. Todos los jueves diferentes barrios reciben una agradable visita. El primer ministro Mike Eyman escuchó que los habitantes del complejo renovado en Juan Amorto tenían algunos puntos de preocupación y decidió hacer su acción de barrio en este complejo y su vecindario. 2 años después que los trabajos de renovación terminaran, casas bonitas de las cuales la gran mayoría han sido mantenidas por sus propietarios. Esto fue lo que el mandatario de Aruba se encontró a su llegada el jueves en su conocida acción de barrio. Su primer encuentro fue con la comisión Juan Amorto Complex. Allí el mandatario compartió con los presentes, indicándoles que él sabe que muchos de ellos han hecho mucho por su barrio, que se mantenga de la mejor forma, pero que él es consciente de que aún hay mucho por hacer. Por este motivo, el mandatario volvió allí para escuchar las preocupaciones y quejas de la comunidad. La preocupación de los habitantes es más tanto por aspectos técnicos como postes de luz que se han quemado regularmente, de la misma forma que los bombillos de algunas casas y las puertas que no cierran bien. En su visita, el primer ministro encontró una comunidad con grandes sonrisas, expresándole agradecimiento por llegar de nuevo a sus hogares. Y esta es una noticia que nos llena de orgullo a quienes habitamos esta hermosa isla. Aruba ganó un codiciado premio de turismo como destino líder en la Bolsa de Berlín. Este premio reconoce el liderazgo que se tiene como destino. Aruba una vez más queda bien posicionada como lugar elegido para conocer y pasar tiempo de vacaciones. Aruba ganó el premio como destino líder de la National Geographic durante un evento que se realizó en Berlín. El ministro Ben Svinger tomó este premio en nombre de Aruba durante la ceremonia. Esto seguramente es una buena noticia para Aruba, viendo que la isla estuvo nominada entre 15 finalistas que fueron anunciados desde octubre. En la categoría en la cual Aruba alzó su premio, tuvo otros 2 finalistas como lo son Delaware North Yosemite de Estados Unidos y Val d'Aran de España. El premio reconoce el liderazgo de la destinación, incluyendo ciudad, provincia y país, en la cual se demuestra la mejor práctica de temas como el medio ambiente, la protección al patrimonio y la cultura nacional a beneficio de la comunidad local, educando así a los viajeros sobre el principio de sostenibilidad. Aruba, para poder ganar este premio, según la National Geographic, fue un ejemplo de cómo poder combatir el cambio climático e invertir fuertemente en la energía alternativa, haciendo mención a los proyectos solares y de viento que Aruba está operando. Aruba el próximo año contará con una marca reconocida a nivel mundial como lo es Zara. Desde ya sus arquitectos y los dueños de la franquicia están ultimando detalles para lo que será esta macro construcción. El lugar, uno estratégicamente ubicado al inicio de la calle principal. Esto seguramente le dará un estímulo más grande a esta zona. El proyecto, que constará con 4 pisos, tendrá una duración estimada de 1 año de construcción, y algo fundamental es que los arquitectos respetarán la cultura arquitectónica del lugar para así quedar en conjunto a los demás edificios. Viendo el gran desarrollo de renovación que ha tenido la calle principal en estos momentos, diferentes inversionistas han empezado a tener un gran interés para establecerse en nuestro centro de ciudad. Este es el caso de la marca mundialmente reconocida como Zara. Ellos pronto estarán en el inicio de la calle principal con una estructura de 4 pisos.
El proyecto consta de 4 niveles comerciales, en donde actualmente esta edificación tiene 2 niveles. Nosotros vamos a hacer una intervención tomando esa edificación existente, en donde los vamos a llevar al concepto de imagen y distribución de la marca. Básicamente van a haber 2 primeros niveles que constan de 720 a 740 metros cuadrados, en donde la mercancía que va a exponer estos 2 niveles es de señora o de dama, un tercer nivel en donde se va a exponer caballero y un cuarto nivel en donde se va a poner el área de niño como tal. Lógicamente, en esta edificación van a ver el aporte volumétrico o de arquitectónico de acuerdo a la marca y de acuerdo a la actividad cultural de la isla, ¿no? Vamos a tratar de incorporar algunos elementos que permitan que estén acorde a la tipología de las edificaciones del contexto en este momento. El proyecto ya está casi modelado. Aún faltan algunos detalles de trámites para poder darle continuidad a los planos y así iniciar con las labores de construcción. Actualmente nosotros ya tenemos una fecha estimada de demolición y de comienzos de trabajo en los siguientes 15 días a partir de hoy. Estamos muy cercanos a concluir ya los procesos de proyectos que vienen de Casa Matriz de España y el proyecto estructural que lo hemos manejado localmente con un ingeniero de la isla y estamos próximos a comenzar durante los siguientes días con lo que es el proceso de permisología ante el ente, en este caso el DOB. Este nuevo edificio estará al inicio de la calle principal, en la esquina para ser exactos, donde en estos momentos está Aventura Mall. Viendo la revitalización de la calle principal y los proyectos que se prevén, estarán en un futuro en la calle Grande, Zara, considerado como una oportunidad atractiva y el lugar ideal para localizar un proyecto de tal magnitud. Seguramente no solo locales, sino también turistas aprovecharán de una nueva marca de renombre como lo es Zara, que se instalará próximamente en Aruba. La marca Zara actualmente se encuentra en varios países de Sudamérica, pero el grupo ha determinado que la isla es muy atractiva para este tipo de comercio, teniendo en cuenta la cantidad de turistas que llegan a diario por medio de cruceros y por otros medios. Han encontrado el atractivo para poder implantarla en la isla, o sea, ven un potencial importante a nivel del área retail, que dentro de su expectativa está traer esa experiencia que ellos manejan o que han manejado con los años a la isla por medio de estos locales, en donde posiblemente haya la implementación de algunos estilos de trabajo, horarios de trabajo, aperturas, y la idea es incentivar a toda la zona del downtown hacia un área de retail como lo está manejando el gobierno o los entes encargados de darle estas áreas especiales a esta zona, ¿no? La infraestructura del edificio seguramente será de una alta calidad, respetando el valor arquitectónico que tiene la zona. El edificio, digamos, como el bloque como tal existe, pues ante la separación de los edificios, y el edificio va a crecer en altura, como se ha comentado inicialmente, vamos a tener un bloque, digamos, macizo hacia la plaza, pero sin embargo, pues siendo este un punto de congruencia entre todas las calles principales, va a ser como un foco de atención, ¿sí? Vamos a poder visualizar volumétricamente pues la tienda en una expresión bastante vistosa, pero respetando mucho, y es una cuestión que consideramos, digamos, muy cuidadosamente, la tipología urbana del sitio, donde queremos ser lo más congruentes posible con el perfil urbano que tenemos alrededor, y eso lo vamos a respetar. Y si podemos aportar algo a nivel de estética, pues que relacione los elementos tipológicos existentes con nuevas, digamos, nuevas tecnologías a nivel de fachadas, a nivel de circulación, pues así será.